Muy buenas tardes, ya estamos en la octava. Como siempre, les agradecemos que podamos compartir este espacio de información, de análisis, de debate, todo lo interesante de este día en el que hay mucha información que vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a entrar de inmediato con el tema del día, que es la aprobación por parte del Senado de Estados Unidos del Tratado de Comercio en el subcontinente norteamericano, es decir, entre Estados Unidos, Canadá y México. Tenemos toda la información y vamos a entrar de inmediato con Dolia Esteves, la gran periodista mexicana que ha cubierto todos los momentos importantes e interesantes de los años recientes y anteriores en todo lo que ha sucedido en Estados Unidos. Dolia Esteves, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio, a ti en el auditorio, mucho gusto. Gracias, Dolia. Pues una votación mayoritaria, amplia, sin ninguna duda, y finalmente se cierra esta etapa en cuanto a la votación legislativa en Estados Unidos. ¿Qué comentario nos puedes dar, Dolia, por favor? Bueno, mira, para empezar, aquí es un día histórico, porque lo que está verdaderamente controlando, vamos a decir, dominando las noticias, el ciclo noticioso, es el impeachment del presidente. No obstante, a las 12 del día, hora de aquí de nosotros de Washington, se aprobó en el Senado por parte del Pleno del Senado la ley de implementación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México y Canadá. La votación, cabe destacar, como decías, fue abrumadora, 89 votos a favor y 10 en contra. Una votación, digamos que bipartidista. Los 89 votos a favor fueron todos republicanos y algunos demócratas, y en contra estuvieron 9 demócratas y un republicano nada más. El mes pasado la Cámara Baja también aprobó la ley de implementación del TEMEC por un amplio margen también, y esto se dio después de una muy tensa e intensa negociación con México para arrancar las concesiones en materia laboral. Eso fue lo que destrabó este proceso en el cual los demócratas, encabezados por la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se opusieron en principio hasta que México hiciera concesiones muy polémicas, por cierto. Ahora, ¿qué tenemos? Pues Canadá es el único de los 3 países que aún no ratifica el TEMEC. Se espera que el Parlamento canadiense lo haga próximamente, en las próximas semanas. En México, como decía, el 19 de diciembre pasado lo aprobó ya aquí la Cámara de Representantes, y paradójicamente la ratificación del TEMEC el día de hoy representa, pues, sin duda una victoria para Donald Trump. Hay que recordarle al auditorio que Trump hizo campaña electoral presidencial en contra del antecesor del TEMEC, que era el Telecán, el NAFTA famoso, e incluso amenazó con sacar a Estados Unidos si no se negociaba un acuerdo mejor que favoreciera tanto a los obreros norteamericanos como a los granjeros norteamericanos. Pero pues Trump, digo que es paradójico porque es precisamente el día en que se inicia este juicio político contra él. Para México el gran reto va a ser si podrá cumplir la reforma laboral que se negoció a última hora por parte del subsecretario Jesús Seade, como condición impuesta por los demócratas para aprobar este tratado. Bueno, y como ya no quiero entrar más en detalles porque ya sería pues quitarles mucho tiempo al auditorio, pero contempla este tratado un seguimiento muy puntual al cumplimiento de las obligaciones laborales que asumió México, y hay muchos ejemplos de que pues va a ser un verdadero reto. Claro, pero con gusto escuchamos tus puntos de vista y el contexto que nos das, Dolia Esteves,
porque justamente, y a diferencia de lo que nos dices de este contraste entre la noticia fundamental, que es la de el Senado abriendo formalmente este juicio político respecto a Donald Trump, cuando todo está allá concentrado en esa noticia, pues acá en México todo es júbilo, al menos desde las posturas oficiales. Allá hay certeza, hay certidumbre, vendrán inversiones, se abre una nueva etapa. Algo así escuchamos hace algunas décadas cuando Carlos Salinas de Gortari anunciaba precisamente el Tratado de Libre Comercio y se nos anunciaba que vendría el paraíso gracias a estas políticas neoliberales. Ahora Absolutamente. Sí, adelante, por favor. Sí, Carlos Salinas nos dijo que era el boleto a la entrada del primer mundo. Yo precisamente cubrí muy intensamente y de cerca esa negociación que dirigía Jaime Serra Puche como secretario de la OEOXISA, Secretaría de la CECOFI de Comercio e Industria. Y sí, pero no es la panacea. La verdad es que las concesiones que hizo México, que ojalá tengas oportunidad pues, de consultarlas con los economistas que han estudiado a fondo el contenido de este tratado, sobre todo lo último que negoció SEAD el mes pasado. Son concesiones que para simplemente darte el significado que tienen. La AFL-CIO, que es la Central Obrera de Estados Unidos con un gran poder, 12 millones de afiliados, participó en estas negociaciones de diciembre, las negociaciones sobre el aspecto laboral, que fue las concesiones que pidió el Partido Demócrata, los demócratas, y terminó apoyando el convenio. Es la primera vez en la historia de esta organización que apoya un acuerdo comercial, con eso ya te digo todo. Y no solamente fue la AFL-CIO, fueron otros sindicatos. Entonces, yo quiero ver el gran desafío que va a ser para México cumplir con todo lo que prometió. Entre las promesas hay incluso un presupuesto de 210 millones de dólares para el Departamento de Trabajo allá en México para operar actividades laborales de asistencia técnica y bilateral y multilateral. Todo esto está en el tratado y hay fechas concretas, 90 días en los 5 primeros años de la instrumentación del tratado, la creación de un comité para monitorear la implementación de las obligaciones laborales, etcétera, y luego aquello que se armó una gran polémica, los famosos agregados laborales que van a estar en la Embajada de Estados Unidos en México, asegurándose de que México esté cumpliendo con lo que firmó. Entonces, pues sí, yo veo motivos para SEAD y para el presidente, incluso para el presidente López Obrador y el canciller Ebrard, para celebrar el día de hoy, pero vamos a darle tiempo al tiempo y ver cómo nos va, porque pues Trump no da paso sin guarache. Así es. Dolia, pues mientras tanto sigue allá el gran espectáculo de esta apertura del juicio político a Donald Trump, en los términos ya sabidos, con una realidad aritmética del Senado que seguramente impedirá que prospere esta pretensión, pero de que va a haber ruido mediático, que ya está montado ese ruido, pues ahí va caminando Dolia. Sí, no, y de hecho la razón por la cual sacaron el día de hoy la aprobación del TEMEC es porque van a estar concentrados al 100% los 100 senadores a partir de hoy, en este momento que está siendo juramentado el jefe de la Suprema Corte de Justicia, que va a ser como el juez ante el juicio. Él va a ser el que va a presidir el juicio del presidente en el Senado. Y los 100 senadores, que son miembros de la Cámara Alta, no van a tener nada que hacer, no van a poder aprobar nada ni discutir nada hasta que termine el juicio. Puede prolongarse 2 semanas mínimo, 4 semanas, 6 semanas, y todavía están debatiendo si van a tener testigos o no testigos. McConnell, el presidente del Senado, obviamente quiere sacar esto lo más pronto posible, porque eso es lo que también quiere Trump, pero no sabemos, porque es un juicio en el que va a ser presidido por el presidente de la Suprema Corte, y no se sabe si va a haber más pruebas que vayan a presentar los demócratas,
El caso es que todo el día y a partir de mañana, a partir del martes que empiece el juicio, ahorita es pompa y circunstancia, a cumplir todos los trámites para que se inicie ese juicio, pues Estados Unidos va a estar concentrado en ese tema. Claro. Y el señor Trump, pues con sus twitters, ¿no?, lanzando twitters contra todo el mundo. A mí me llama mucho la atención que haya escogido este día el procurador Barr para ir a México, cuando el procurador Barr es uno de los que está siendo implicado en el encubrimiento al que se le acusa al presidente Trump. Bueno, Dolia, apreciamos mucho, te agradezco esta amabilidad tuya para darnos estos puntos de vista, el contexto, tus comentarios. Apreciamos mucho siempre tu gran trabajo periodístico. Gracias, Dolia. Gracias a ti, Julio. Buenas tardes. Igual, buena tarde. Hasta luego. Mire, y sobre este tema el presidente López Obrador en la conferencia, no en la conferencia mañanera, sino que puso en sus redes sociales un video en el que dice lo siguiente. Con esta música de fondo, con el organillero, les doy a conocer que se acaba de aprobar el Tratado Comercial Canadá, Estados Unidos y México en el Senado de Estados Unidos. 89 votos a favor, 10 en contra. Con esto ya se termina una fase, una etapa importante. Ya está aprobado por el gobierno de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pasa al Parlamento en Canadá. Pero los pronósticos es de que no va a haber problema. Esto es algo muy significativo. Es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo. Esto es lo que quería yo transmitirles. Un saludo. Pues muchas cosas buenas e importantes que se van a venir para México a partir de la firma de este tratado de libre comercio, ahora en la nueva versión llamada el TEMEC por sus siglas en español, en la manera como hemos adecuado esas siglas. El principal negociador, Jesús Seade, dijo: el Senado aprobó ya este tratado. Y dice: México sin duda mejoró el tratado para todos y en particular para México. Enhorabuena, atentos a nuestros amigos en Canadá. Marcelo Ebrard dijo: se aprueba el TEMEC en el Senado de los Estados Unidos. Felicito a Jesús Seade por su excelente labor y agradezco el invaluable apoyo del Senado de la República. La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador rindió buenos frutos para México. Y el Consejo Coordinador Empresarial dice: excelente noticia para México, la ratificación del TEMEC por parte del Senado. Pendiente la ratificación de Canadá. Norteamérica merece un tratado moderno, competitivo y beneficioso para todos sus ciudadanos. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido hoy y está aquí en este estudio de La Octava mi compañera periodista Yadira Rodríguez, con quien voy a platicar acerca de las reacciones y los comentarios que se han dado sobre este tema. Yadira, bienvenida. Julio, muy buenas tardes. Así es, y es que de inmediato la Cancillería, el propio Senado de la República, que es el que revisa justamente la política exterior, tuvieron reacciones al conocerse la votación. Algunas reacciones, bueno, pues la primera fue justamente de Jesús Seade, subsecretario para América del Norte en la Cancillería, y quien fue pues uno de los principales negociadores. Julio, tú recordarás que él se integró justamente a esta negociación ya hacia el final del sexenio pasado, y bueno, pues mucho se dijo que fue uno de los que logró
justamente destrabar los temas que estaban ahí atorados entre México y Estados Unidos para que pudiera pues llegarse a un primer arreglo, digamos, esto ya en el ocaso del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y de hecho, bueno, pues fue tan apresurada esta reacción del subsecretario que incluso en 2 ocasiones él borró sus tweets porque se equivocó con la votación. En una primera dijo que había sido por 78 votos a favor, 21 en contra, luego rectificó y dijo no fueron 90-10, y al final dijo no, la buena es 89 votos a favor y 10 en contra de esta ratificación. A ver si no nos anda haciendo los mismos cálculos aritméticos o de conceptos equivocados a la hora de las cláusulas de este tratado, ¿no? Esperemos que no. Han dicho por lo menos que no hay letras chiquitas en lo negociado. Vamos a ver. Por lo pronto, bueno, pues tuvo estos 2 resbalones a través de su cuenta de Twitter, pero bueno, pues festejando justamente y diciendo México hizo varias adecuaciones a este tratado que favorecen a las 3 economías, pero en particular a la mexicana. Comentarte, Julio, además que hubo pues reacción, por supuesto, de inmediato de la Secretaría de Economía, de la propia Cancillería, señalando que bueno, pues con este acuerdo, una vez que entre en vigor, México se va a poner a la par de sus socios comerciales de Estados Unidos y de Canadá, y bueno, pues definiendo algo que hemos venido escuchando siempre que se firma un acuerdo, que son amplios y poderosos y que bueno, pues van a traer gran desarrollo para el país porque se va a dar un mensaje de certidumbre para atraer inversiones y sobre todo para generar empleos. Pero bueno, ya escuchábamos a Dolia justamente señalar que va a haber temas polémicos, temas a los que se les va a tener que dar seguimiento. Uno de ellos, el de los paneles laborales, que habrá que estar pendientes una vez que se ha ratificado este acuerdo comercial en Canadá, que es la parte que todavía falta, porque bueno, pues hay, por ejemplo, una propuesta en el Senado de la República para que pudiera crearse también en México una agencia que permita dar seguimiento a cuál va a ser el papel de estos agentes que van a estar en la Embajada de Estados Unidos y ver cuál va a ser el desempeño de estos agentes que efectivamente van a tener como uno de sus principales papeles estar reportando al gobierno estadounidense cómo es que avanza México en la implementación de la reforma laboral. Por cierto, Julio, para este tema en el presupuesto de este año la Cámara de Diputados aprobó más de 5,000 millones de pesos, incluido un fondo para que también en los estados pueda irse aterrizando justamente la reforma laboral, que fue uno de los temas que más trabó la negociación y que incluso llevó, por ejemplo, a que se reabriera el tratado en una negociación que se firma ya hacia finales del año pasado en Palacio Nacional, y es lo que permite que hoy justamente ya se cierre este capítulo en el Congreso, al menos estadounidense, un capítulo que fue largo, que recordemos inició en agosto de 2017, en ese entonces inician las negociaciones del TEMEC y hubo varios momentos complicados, Julio, por ejemplo, en los que incluso nuestro país dijo estamos dispuestos a pararnos de la mesa de negociación. Lo decía en ese entonces quien era secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sobre todo cuando el presidente estadounidense Donald Trump hablaba, por ejemplo, de endurecer los contenidos regionales, un tema que a México no le convenía. Así es que bueno, pues en el Senado de la República se dijo, hay que reconocer que hubo varios momentos en que estuvo a punto de naufragar esta negociación y bueno, pues hoy por fin se cierra este largo capítulo que tomó más de 2 años. Habrá que estar pendientes de qué es lo que ocurre en Canadá cuando lo ratifican y a partir de ahí, Julio, pues cuáles van a ser las implicaciones para nuestro país. ¿Cuál podría ser el motivo del júbilo? Bueno, pues que a pesar de que México ha tratado de diversificar sus relaciones comerciales, está en este momento todavía en negociaciones para actualizar, por ejemplo, el acuerdo comercial con la Unión Europea. Bueno, pues Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Es una relación de 2,000 millones de dólares diarios, 80 millones de dólares por hora en comercio entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues una de las razones de júbilo, pero habrá que ver si todo esto que promete el gobierno federal, más empleos, más inversiones y mayor desarrollo, se cumple una vez que comience a implementarse el acuerdo, Julio. Yadira Rodríguez, compañera reportera, se viene una cascada de declaraciones seguramente y de análisis, los detalles, las perspectivas, lo cual es sano finalmente el que haya toda esta cascada de análisis y de vigilancia a los temas y a los términos de todo esto, y ya seguiremos platicando de esto con este periodismo de frente que haces tú y algunos de tus compañeros. Muchas gracias, Julio. Claro que sí, de frente vamos a estar analizando este tema. De frente.